En este momento, en medio del silencio de tu vida cotidiana, puede que algo dentro de ti esté comenzando a moverse de una forma que no entiendes del todo. No es ansiedad común, no es simple cansancio emocional, es una inquietud profunda que parece venir desde lo más interior del alma. Es como si algo invisible estuviera tocando la puerta de tu corazón con insistencia, pidiéndote que ya no sigas viviendo de la misma manera. Muchas personas ignoran estas señales durante meses o incluso años, pensando que todo es parte del estrés o de la rutina, pero llega un momento en el que el alma deja de estar en paz con lo que antes toleraba sin problema. Ese es el instante en el que Dios comienza a hablar de una forma más clara, no con ruido, sino con una invitación silenciosa al cambio. Cuando una persona comienza a sentir que su vida ya no encaja con lo que antes parecía normal, no siempre es confusión. A veces es una llamada espiritual profunda que busca sacarla de un estado de estancamiento. Dios no siempre grita, muchas veces susurra en el interior del corazón, especialmente cuando quiere redirigir el camino de una persona. Hay quienes sienten que su trabajo ya no les llena, aunque antes les daba seguridad y estabilidad. Otros perciben que sus relaciones ya no les aportan paz, aunque durante años fueron parte de su vida diaria. Y algunos simplemente despiertan con la sensación de que están viviendo en automático, como si su alma hubiera quedado atrás mientras el cuerpo sigue avanzando. Estas experiencias no deben ser ignoradas tan rápidamente, porque pueden ser el primer signo de un llamado espiritual más profundo. No se trata de abandonar todo de forma impulsiva, sino de aprender a discernir lo que está ocurriendo en el interior. El cambio verdadero nunca comienza afuera, siempre comienza dentro del corazón. Uno de los primeros signos de que Dios puede estar llamando a un cambio urgente en la vida es la pérdida de sentido en lo cotidiano. Las cosas que antes llenaban el alma ahora parecen vacías, repetitivas o sin propósito real. No es que el mundo haya cambiado, es que la percepción interior ha comenzado a transformarse. Este tipo de vacío no siempre es negativo, aunque puede sentirse doloroso. En realidad, muchas veces es el espacio que Dios crea para que algo nuevo pueda nacer dentro de la persona. Cuando lo antiguo deja de sostener el corazón, es porque algo más verdadero está buscando nacer en su lugar. Otro signo importante es la aparición constante de preguntas profundas que antes no existían. Preguntas sobre el propósito de la vida, sobre el camino que se ha tomado, sobre si realmente se está viviendo de acuerdo con la verdad interior. Estas preguntas no son casuales, son señales de una conciencia que está despertando. En este proceso, la persona puede sentirse confundida o incluso perdida, pero en realidad no está perdiendo el rumbo, está entrando en una etapa de reordenamiento espiritual. Es como si la vida estuviera siendo revisada desde dentro para eliminar lo que ya no tiene sentido y conservar lo que realmente tiene valor eterno. También es común que en este tiempo aumente la sensibilidad emocional y espiritual. Pequeñas cosas comienzan a tocar el corazón con más intensidad. Una palabra, un recuerdo, un silencio, incluso una experiencia sencilla de la naturaleza. Todo parece tener un significado más profundo que antes pasaba desapercibido. Esta sensibilidad no es debilidad, es apertura. Es el alma volviéndose más receptiva a una realidad que antes estaba cubierta por la rutina o la distracción. Cuando esto ocurre, es importante no endurecer el corazón, sino aprender a escuchar lo que esa sensibilidad está intentando comunicar. Otro signo sutil pero muy importante es el deseo de soledad interior. No se trata de aislamiento negativo, sino de una necesidad de silencio, de retiro, de distancia de lo superficial. La persona comienza a buscar momentos donde pueda escucharse a sí misma sin interferencias externas. En ese silencio muchas veces aparece una claridad que no estaba presente en el ruido de la vida diaria. Es en esos momentos donde el corazón comienza a ordenar sus pensamientos y a percibir con mayor nitidez lo que realmente está ocurriendo dentro de él. Cuando estos signos comienzan a aparecer juntos, no deben ser vistos como coincidencias aisladas. Pueden formar parte de un mismo movimiento interior que apunta hacia una transformación más profunda. Un cambio que no es solo externo, sino existencial y espiritual. Dios no siempre cambia las circunstancias primero. Muchas veces comienza cambiando la percepción interior de la persona. Cuando el corazón ya no puede permanecer cómodo en lo mismo de siempre,
es porque está siendo preparado para algo diferente, algo que aún no puede ver con claridad, pero que ya está comenzando a nacer. Y en medio de este proceso, el alma se encuentra en una especie de transición silenciosa. No está en el lugar donde estaba antes, pero todavía no ha llegado al lugar al que está siendo llamada. Es un espacio de espera, pero también de formación interior profunda. En el fondo, estos primeros signos no son una amenaza, son una invitación a despertar, a escuchar, a discernir, a dejar de vivir en automático y comenzar a vivir con mayor conciencia espiritual. Porque cuando Dios llama nunca es para destruir, sino para conducir hacia una vida más plena. Y es precisamente en este punto donde comienza el verdadero camino del discernimiento, donde el alma debe aprender a reconocer si lo que siente es simplemente una etapa emocional o si realmente está frente a una llamada divina que exige respuesta. Cuando el alma entra en este proceso de inquietud interior, uno de los signos más claros de que algo profundo está ocurriendo es la pérdida progresiva de satisfacción con lo material. Lo que antes parecía suficiente, ahora comienza a sentirse insuficiente, como si ninguna meta externa pudiera llenar completamente el corazón. No se trata de desprecio por la vida cotidiana, sino de una especie de revelación interior. La persona comienza a darse cuenta de que todo lo que es temporal no puede sostener de manera permanente el sentido de su existencia. Es como si el alma estuviera recordando que fue creada para algo más grande que lo visible. Este despertar no ocurre de forma brusca, sino gradual. Poco a poco, la mente comienza a cuestionar decisiones pasadas, caminos elegidos y prioridades establecidas. No necesariamente con arrepentimiento, sino con una nueva lucidez que antes no estaba presente. En este estado es común sentir que el tiempo ha pasado demasiado rápido. La vida parece haber sido más automática de lo que se pensaba y surge una necesidad profunda de detenerse para reevaluar el rumbo. Este tipo de conciencia es una de las formas en que el alma comienza a responder a un llamado interior. Otro signo importante es la sensación de desconexión con ambientes o personas que antes eran familiares. No siempre se trata de conflictos externos, sino de una diferencia interior que se vuelve cada vez más evidente. Lo que antes unía ahora parece no resonar de la misma manera. Esta desconexión no debe interpretarse inmediatamente como algo negativo. A veces es simplemente una señal de que el interior de la persona está cambiando más rápido que su entorno. Cuando esto ocurre, el alma comienza a buscar espacios más coherentes con su nueva realidad interior. En este proceso también aparece una mayor necesidad de verdad. La persona deja de conformarse con respuestas superficiales y comienza a buscar profundidad en todo lo que escucha o experimenta. Las explicaciones simples ya no son suficientes para calmar las preguntas del corazón. Esta búsqueda de verdad no es intelectual solamente, es espiritual. No se trata únicamente de entender más, sino de vivir con mayor autenticidad. El alma comienza a rechazar lo falso, lo vacío y lo que no tiene coherencia con su interior. En muchos casos, esta etapa viene acompañada de una especie de incomodidad existencial. No es tristeza en sentido estricto, pero tampoco es paz completa. Es un estado intermedio donde la persona aún no encuentra claridad total, pero ya no puede regresar a su estado anterior. Este tipo de incomodidad suele ser incomprendido por los demás. Desde afuera puede parecer confusión o inestabilidad, pero en realidad es un proceso de reorganización interior. Es el alma preparándose para una nueva etapa de madurez espiritual. También es frecuente que surja un deseo más fuerte de oración o silencio espiritual, incluso en personas que no tenían hábitos religiosos profundos. Sin saber exactamente por qué, comienzan a buscar momentos de conexión interior con algo superior. Este impulso no siempre tiene palabras claras al inicio. Es más bien una atracción hacia lo sagrado, una necesidad de sentido que no se puede satisfacer únicamente con explicaciones humanas. Es el comienzo de un diálogo más profundo entre el alma y Dios. Cuando estos signos se intensifican, la persona puede sentir una tensión interna entre lo que ha sido su vida y lo que siente que debería ser. Esta tensión no es un error, sino parte del proceso de transformación.
Es el espacio donde se forma la decisión. El alma comienza a comprender que no puede seguir viviendo exactamente igual que antes sin perder algo esencial de sí misma. Ya no se trata solo de comodidad o estabilidad, sino de coherencia interior. Y esta coherencia comienza a exigir cambios reales. En este punto, el llamado de Dios se vuelve más claro, aunque no necesariamente más fácil, porque todo llamado auténtico implica salir de lo conocido para entrar en lo desconocido con confianza. Y ese paso siempre requiere valentía espiritual. El corazón empieza a entender que el verdadero problema no es el mundo exterior, sino la distancia entre lo que vive y lo que está llamado a vivir. Esa conciencia abre la puerta a una decisión interior que marcará el rumbo de todo lo que viene después. Y así poco a poco el alma se prepara para reconocer que este proceso no es casualidad ni simple etapa emocional, sino una invitación más profunda a una transformación que puede cambiar completamente el sentido de la vida. Cuando el proceso interior se profundiza, uno de los signos más fuertes de un posible llamado de Dios es el aumento de la inquietud espiritual incluso en medio del éxito externo. La persona puede estar cumpliendo sus responsabilidades, logrando metas y manteniendo estabilidad, pero dentro de sí siente que algo esencial sigue faltando. Esta sensación no significa que la vida esté equivocada en su totalidad, sino que ya no es suficiente para el alma. Es como si lo externo hubiera llegado a su límite de significado y el interior comenzara a exigir una dimensión más profunda de existencia. En este punto muchas personas intentan ignorar esa inquietud ocupándose aún más, llenando su tiempo con actividades, trabajo o distracciones. Sin embargo, cuanto más se evita escuchar el interior, más fuerte se vuelve la llamada silenciosa que insiste desde lo profundo. Otro signo importante es la aparición de momentos de introspección espontánea. Sin buscarlo, la persona comienza a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y el sentido de su camino. Estos momentos no son forzados, surgen de manera natural, como pausas en medio del ritmo cotidiano. Durante estas pausas, el alma empieza a ver su historia con más claridad, no desde el juicio duro, sino desde una especie de lucidez que permite reconocer lo que ha dado fruto y lo que ha quedado vacío. Esta claridad interior es parte del proceso de despertar espiritual. También puede surgir un deseo creciente de simplicidad. Las complicaciones que antes parecían normales comienzan a sentirse pesadas. El corazón empieza a buscar lo esencial, lo auténtico, lo que no depende de apariencias o estructuras externas. Esta búsqueda de simplicidad no es una renuncia a la vida, sino una depuración interior. Es el alma eliminando lo que no le permite respirar espiritualmente. Cuando esto ocurre, la persona comienza a valorar más el silencio, la paz y la verdad interior. En esta etapa es común que ciertas prioridades comiencen a reorganizarse sin esfuerzo consciente. Lo que antes ocupaba el centro de la atención pierde fuerza, mientras que otras dimensiones más profundas comienzan a ganar importancia sin explicación lógica inmediata. Este cambio interno puede generar cierta resistencia, especialmente cuando entra en conflicto con expectativas sociales o personales. Sin embargo, el alma no cambia por presión externa, cambia porque ha comenzado a reconocer otra forma de verdad. Otro signo significativo es la mayor sensibilidad ante el sufrimiento humano. La persona comienza a percibir el dolor de los demás con más intensidad y esto despierta una compasión que antes no se expresaba con tanta profundidad. Esta compasión no es solo emocional, es espiritual. Es como si el corazón se volviera más abierto a la realidad del otro, reconociendo en el sufrimiento ajeno un llamado a amar de una forma más auténtica y menos superficial. En este proceso también puede aparecer una crisis de sentido, donde las respuestas habituales ya no son suficientes. No se trata de una pérdida de fe necesariamente, sino de una transición hacia una fe más profunda, más consciente y más personal. Esta crisis no debe ser temida, porque muchas veces es el umbral hacia una madurez espiritual. Es el momento en el que las creencias heredadas o superficiales dejan de sostener el corazón y comienza la búsqueda de una relación más viva con Dios. En medio de todo esto, el silencio interior se vuelve cada vez más importante,
no como escape, sino como espacio de escucha. El alma comienza a comprender que necesita detenerse para poder discernir con claridad lo que está ocurriendo dentro de sí. Este silencio no siempre es cómodo, porque confronta a la persona con preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Pero en ese mismo silencio comienza a nacer una forma nueva de comprensión que no depende únicamente de la razón. Poco a poco el corazón empieza a intuir que este proceso no es una crisis sin sentido, sino una transición hacia algo más profundo. No es una ruptura, sino una invitación a reconstruir la vida desde un fundamento más verdadero. Y en este punto el alma se encuentra cada vez más cerca de una decisión interior importante, donde ya no puede permanecer indiferente ante lo que está sintiendo, porque el llamado, aunque silencioso, se vuelve cada vez más claro. Cuando la persona continúa avanzando en este proceso interior, aparece uno de los signos más decisivos, la sensación de que ya no es posible seguir viviendo exactamente de la misma manera. No se trata de un deseo pasajero, sino de una convicción profunda que comienza a instalarse en el corazón. Esta convicción no siempre llega con claridad absoluta, pero sí con una persistencia que no desaparece fácilmente. Incluso cuando la mente intenta racionalizarla o ignorarla, el interior vuelve a traerla una y otra vez como una invitación constante. En este punto la vida comienza a dividirse internamente entre lo que era antes y lo que podría ser. No es aún un cambio externo, pero sí una transformación silenciosa que empieza a reorganizar la forma en que la persona percibe su propio camino. Otro signo importante es el aumento de la sensibilidad a los mensajes espirituales. Palabras escuchadas en una homilía, un pasaje de la Escritura o incluso una conversación cotidiana pueden adquirir un significado más profundo de lo habitual. Estos momentos no son coincidencias sin sentido, sino instantes en los que el interior se vuelve más receptivo. La persona empieza a notar que ciertos mensajes parecen dirigirse directamente a su situación personal, aunque provengan de contextos generales. Esta percepción puede generar sorpresa, pero también apertura. El corazón comienza a reconocer que no todo lo que ocurre es casual y que hay una posibilidad real de que Dios esté hablando a través de lo cotidiano. Al mismo tiempo, aparece una tensión interna entre el deseo de seguridad y la llamada al cambio. La seguridad representa lo conocido, lo controlable, lo predecible. El cambio, en cambio, representa incertidumbre, pero también posibilidad de renovación. Esta tensión no se resuelve fácilmente porque toca las raíces del miedo humano. Sin embargo, también revela que el alma está siendo invitada a confiar más allá de lo que puede controlar o comprender completamente. En muchos casos, la persona comienza a experimentar una especie de cansancio interior respecto a su estado actual de vida. No es un rechazo absoluto, sino una fatiga espiritual que indica que algo ha llegado a su límite. Este cansancio no significa fracaso, sino maduración. Es el reconocimiento de que una etapa ha cumplido su propósito y que insistir en ella sin cambios puede impedir el crecimiento interior que se está gestando. También puede surgir el deseo de reconciliación con aspectos del pasado, situaciones no resueltas, decisiones difíciles o heridas antiguas comienzan a emerger con más claridad, pidiendo atención y sanación. Este movimiento hacia la reconciliación es un signo de preparación interior. El alma necesita ordenar su historia antes de avanzar, no para quedarse en el pasado, sino para liberarse de él de manera consciente. En esta etapa, la oración adquiere un papel más profundo. Ya no es solo petición, sino escucha. La persona comienza a orar no solo para hablar con Dios, sino para entender lo que Dios está mostrando en su interior. Esta forma de oración transforma lentamente la percepción de la realidad. Lo que antes era confusión comienza a volverse discernimiento, y lo que era ruido interior empieza a organizarse en claridad progresiva. Sin embargo, también puede aparecer resistencia. No toda la persona está lista para el cambio y partes del interior se aferran a lo conocido.
Esta lucha interna es normal y forma parte del proceso de transformación. Esa resistencia no debe ser interpretada como fracaso espiritual, sino como un proceso humano natural. El crecimiento verdadero siempre implica tensión entre lo que se deja y lo que se está llamado a recibir. En medio de esta tensión, el corazón comienza a comprender algo fundamental, que el cambio no es una pérdida, sino una forma más profunda de fidelidad a la vida que Dios está proponiendo. Y así, el alma se acerca lentamente a una decisión interior, donde ya no basta con sentir o intuir, sino que comienza a ser necesario responder, porque el llamado, una vez reconocido, no permanece neutral. Cuando el proceso interior llega a su punto final, la persona se encuentra ante una verdad inevitable. Ignorar el llamado ya no produce paz. Aunque el exterior permanezca igual, el interior ha cambiado de manera irreversible. Este momento no llega como una imposición, sino como una claridad serena que permite ver la propia vida con una honestidad nueva. Ya no se trata de miedo o opresión, sino de comprensión profunda de lo que el corazón ha estado intentando decir durante todo el proceso. En este punto el alma entiende que el cambio no es un evento repentino, sino una respuesta continua a una invitación que ha estado presente desde hace tiempo. La verdadera decisión no es si cambiar o no, sino si aceptar lo que ya ha comenzado dentro. Uno de los frutos más importantes de este proceso es la paz interior que comienza a surgir cuando la persona deja de resistirse. No es una paz superficial, sino una estabilidad profunda que no depende de las circunstancias externas. Esa paz aparece cuando el corazón deja de luchar contra lo que está sintiendo y comienza a confiar en que el camino que se abre no es una amenaza, sino una dirección nueva que conduce a una vida más auténtica. También surge una mayor claridad sobre los pasos concretos a seguir. Aunque no todo está resuelto, la persona ya no se siente perdida. Empieza a reconocer pequeñas acciones que representan coherencia con lo que ha descubierto interiormente. Estos pasos pueden ser simples, pero tienen un gran peso espiritual. Pueden incluir cambios en la rutina, decisiones personales, reconciliaciones o incluso el inicio de una nueva forma de vivir la fe con más profundidad. En esta etapa, la confianza se convierte en el elemento central. No se trata de tener todas las respuestas, sino de avanzar con la certeza de que no se camina solo en el proceso de transformación. El miedo, que antes tenía un papel dominante, comienza a perder fuerza, no desaparece completamente, pero ya no controla las decisiones. Es reemplazado lentamente por una confianza más madura y estable. Este cambio interior no solo afecta la mente, sino también el corazón. La forma de ver la vida, las relaciones y el futuro comienza a transformarse desde una perspectiva más espiritual y menos reactiva. La persona empieza a comprender que los momentos de inquietud no fueron un error, sino una preparación. Lo que parecía confusión era en realidad un proceso de orden interior guiado desde lo profundo. En esta comprensión final, el llamado se revela no como algo externo que invade la vida, sino como una verdad interior que finalmente ha sido escuchada. Y escucharla cambia todo sin necesidad de destruir nada. El alma, al aceptar este proceso, no pierde su historia, sino que la integra de una forma más plena. Todo lo vivido adquiere un nuevo sentido dentro de un camino que ahora se entiende con mayor profundidad. Y así, el cierre de este proceso no es un final abrupto, sino un comienzo silencioso. Un inicio donde la vida continúa, pero con una dirección más clara y un corazón más dispuesto. La invitación final no es a la perfección, sino a la fidelidad diaria, a vivir con atención, con apertura y con la disposición de seguir respondiendo a lo que el interior ya ha reconocido. Porque cuando el llamado de Dios es escuchado con sinceridad, no termina en ansiedad, sino en propósito. Y ese propósito se convierte en una forma nueva de caminar, más libre, más consciente y más llena de sentido.